Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Bienvenidos a este foro de discusión de las academias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El colegio les da la más cordial bienvenida, les agradecemos toda su participación durante este ciclo de conferencias y el día de hoy tenemos conectados en diferentes lugares y a varios que tenemos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a nuestros conferencistas. Considerando el punto de relación de todas las conferencias, me gustaría iniciar este foro con premisas claras sobre la importancia del diagnóstico médico, sus bases, los diferentes procedimientos para llevarlo a cabo, cómo se establecen y se analizan las diversas hipótesis diagnósticas, la importancia de la tecnología en el diagnóstico médico y la interrelación entre la clínica y la tecnología. Pero especialmente me gustaría escuchar a los panelistas partiendo de este planteamiento en relación a las otras especialidades. Queremos escuchar, bajo la experiencia de cada uno, qué pasa cuando otros especialistas interactúan con su paciente, en qué aspectos se siente en contradicción con otra parte del equipo interdisciplinario y de qué manera se sortean estas diferencias en beneficio del tratamiento del paciente. También, si es posible, que nos hablen de los puntos controversiales donde una especialidad pudiera verse limitada por la otra. Y por último, saber cuál es el valor que en su práctica tiene el poder establecer un diagnóstico adecuado y oportuno, incluyendo a las otras especialidades. No sé si hay alguien que quiera iniciar. Laura, buenos días.
Soy Juan Carlos López Noriega y creo que son muy pertinentes, muy adecuados los puntos a tratar, porque es algo que se está dando en la medicina, que se está dando en la odontología y que sin ninguna duda debe de darse. Esta interrelación entre las diversas especialidades y las diversas profesiones es desde el punto de vista ético y desde el punto de vista médico algo que debe suceder. Ya pasaron aquellos tiempos en que el doctor del pueblo era el científico, el único científico, y era el que tenía la posibilidad de curar todas las enfermedades. La medicina, la odontología, todas las especialidades han crecido tanto y se han subespecializado tanto que es realmente muy difícil, si no imposible, abarcar todos los campos de una sola subespecialidad, no de una sola especialidad. De forma que creo que es de mucho valor tocar estos puntos en esta reunión de la mañana. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias, Juan Carlos. Me gustaría ver la posibilidad de escuchar el punto de vista de la periodoncia. La doctora Ana Laura Pichardo, que es periodoncista, nos acompaña el día de hoy. Como sabemos, el doctor Yepes tuvo un problema de salud con sus papás y entonces nos están haciendo favor. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y por podernos acompañar y compartir su conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo decía el doctor Noriega sobre esta situación de tener de que ha crecido tanto la odontología, la medicina, que no abarcamos absolutamente todos los puntos necesarios, ¿no? Desde el punto de vista periodontal, bueno, no es que sea periodoncista, pero considero que dentro del área de la odontología la periodoncia es un punto base, es de donde parte mucho, si no es que todas las enfermedades odontológicas, refiriéndome que los dos elementos que forman la enfermedad periodontal, una es la falta de higiene, y esta falta de higiene, que es el incremento de bacterias, pues también nos da la caries, ¿no? Y a través de la caries se dan pues problemas endodónticos, problemas protésicos, bueno, se abre toda la gama de las especialidades que existen en odontología. Entonces, la periodoncia es esa base de eliminar o de tratar de controlar lo que es la placa dentobacteriana, mejor conocida como biofilm, y bueno, a partir de esto considero que es importante que el área de periodoncia se conozca más, se vea más la importancia de dar un tratamiento periodontal siempre previamente a cualquier otro tratamiento odontológico, llámese endodoncia, llámese prótesis, llámese operatoria dental, la misma operatoria dental. Entonces, bueno, espero que con el tiempo, afortunadamente ya está sucediendo, hay un incremento de especialistas en periodoncia, pero también hay un incremento en la conciencia periodontal dentro de todos los odontólogos en el país y finalmente a nivel mundial. Sí, gracias, doctora. Esta relación que se ha visto ahora de la periodoncia, no nada más con la boca, sino con la salud general. Con la salud general, ¿no? Exactamente. Creo que es importantísimo. Uno enseña en las escuelas el famoso 1x4 para la exploración, y yo diría que es un 1x5 porque la sonda periodontal no puede ya estar fuera del diagnóstico que utiliza el odontólogo. Gracias, doctora. Le paso entonces al micrófono al doctor Juan Medrano, él es nuestro presidente de la Academia de Odontología Restauradora, para que nos hable desde estos aspectos legales, relacionándolos con este punto de vista. Por favor, doctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Laura, y bueno, pues también bienvenidos y buenos días, mis compañeros panelistas. Definitivamente todas las relaciones humanas en el ambiente y más el derecho a tutelar la salud tienen que ver con ese compromiso para los cuales nos formamos y cuidar la salud del paciente, pero no sin antes entender que el compromiso es más del ser
que de la obligación, hablo del deber. Los aspectos éticos los comentaba el doctor al inicio, Noriega, precisamente, si el paciente es en esa relación de confianza que debemos de establecer, el primer deber y la obligación es de nosotros hacia él. Recordemos que él se encuentra vulnerable ante una serie de preguntas que haremos sobre su persona, y eso es intimidar con él. Entonces nosotros debemos quedar muy claro antes de apegarnos a una normativa, porque bueno, nosotros se nos otorga un derecho en documento llamado cédula profesional, y a veces no estamos conscientes de ese paquetito que tenemos de responsabilidades. Y bueno, la profesión médica durante su historia y desde el derecho romano ha estado reglamentada. Era muy drástica en el Código de Hammurabi, donde ojo por ojo y diente por diente. Imagínense cómo estaríamos ahorita los cirujanos dentistas, pues tuertos, mancos y qué decir de más, ¿no? Y yo creo hasta desdentados, ¿no? Mire, yo creo que debe de quedar muy claro que antes de la legalidad y la reglamentación en cualquier profesión, y más en el área médica que estamos tratando seres humanos, nos debe de quedar muy claro que estamos frente a un ente biopsicosocial que siente, percibe y opina. Y muchas veces coartamos esa libertad y no generamos un ambiente de conciencia a través de la relación antes de intimidar, sino lo llevamos directamente a hacer preguntas que a veces no hemos ganado la confianza para que él pueda aclarar. Dentro de lo que es el diagnóstico se platicaba, debemos iniciar con una documentación y evidencia médica. Nosotros lo conocemos como historia clínica, pero más allá de la historia clínica de establecer, también debemos de hablar de otros documentos que interrelacionan y nos permiten opinar y darle la oportunidad a otro profesional de la salud, no necesariamente de nuestra área de especialidad, sino del área médica. Recordemos que nos formamos para establecer una vocación médica, no para ir hacia un fin de atender un tratamiento aislado, especializado, y el cual no tenga que ver y compartamos, sí, con otros profesionales de la salud. Yo creo que aquí el mayor compromiso, fuera de haber una reglamentación, y que sí la debe de conocer durante su formación, y si no la tuvo durante su formación de pregrado, grado, pues tiene la obligación de conocerla. Recordemos que la ciencia y la tecnología avanzan en todos los sentidos, y entonces esa ciencia y tecnología debe de tener límites de competencia. Yo podré ser especialista en un área, puede ser la ortodoncia, la cirugía, pero yo no puedo desconocer ni desvalorizar ni minimizar el trabajo de aquel cirujano dentista de práctica general que de alguna forma apoyamos ciertos tratamientos, porque los especialistas en ocasiones nos volvemos como semidioses, como que pensamos que nuestra área nada más tiene que ver y las demás nos deben de complementar, cuando yo creo que nosotros también debemos dar la oportunidad de complementar esas áreas y permitir que ellos lo hagan. Recordemos que el objetivo principal es que ofrecer un servicio, no vender. Nosotros no vendemos salud, ¿sí? Ofrecemos un servicio, y desde ese punto de vista debemos de tener claro que aunque se lo ofrecemos es a otro ser humano, y aquí viene el aspecto empático. ¿Cómo queremos ser tratados para que de alguna forma ese paciente se sienta comprometido en su salud y crear una relación de confianza, corresponsabilidad? Nosotros tenemos el conocimiento de la técnica, de la habilidad y de la destreza y de la especialización, sí, eso está claro, pero el paciente, y se ha dicho, sabe más de su enfermedad porque él la siente, y para poderla compartir y todos esos datos sensibles que hoy vemos a través de un aviso de privacidad que se nos exige, y no es exagerado efectivamente, porque sabemos en experiencia que a veces la consulta o el trabajo clínico que realizamos se vuelve como esto de canastear, como de chismear. Dices el paciente que salió, uy, olvídate, aparte de todo lo como lo ves, resulta que tiene una problemática familiar. ¿Qué tiene que ver? Ahí implica otro principio que además está sancionado ética y jurídicamente, la revelación injustificada del secreto médico. Entonces, para concluir, debemos de entender que somos un grupo, un equipo y un grupo multidisciplinario, y eso nos debe dar claro, y que tanto el profesional general como el especializado y el multiespecializado deben de entender que son parte y deben tener un compromiso de vocación, que el objetivo principal es ofrecer un servicio de calidad y calidez, y cuando digo de calidez no hablo de apapacharlo, de invitarlo a comer o de ofrecerle café, hablo de un sentir de nosotros hacia él,
Ese es el calor, para que entonces encontremos esa relación de confianza y entonces nosotros con nuestro conocimiento establezcamos precisamente esa relación de evidencia médica y la cual compartamos de forma clara y sencilla. Y ahora sí, tomar la decisión, ¿sí?, de qué plan de tratamiento pudiéramos realizar para su caso, porque siempre es diferente en cada uno de ellos. Entonces, es muy claro, yo lo digo en experiencia, porque finalmente el hecho de conferenciar, el dar cursos y eso, no implique que yo no dé consulta. Entonces, en la experiencia que tengo, en mi práctica privada como en mi práctica institucional, el paciente ya no siente y lógicamente ya no se confía con aquel que viene con toda su intención de ser escuchado y buscar una forma de sentirse mejor. Recordemos que si el paciente se siente bien, también quiere verse bien. Y bueno, sí, definitivamente el compromiso de la legalidad tiene que estar ahí, pero nosotros ya como cirujanos dentistas especializados en derecho sanitario y en aspectos periciales, también tenemos ese compromiso de participar en las leyes reglamentadas donde se establezcan derechos compartidos, y el paciente estar claro que también en su atención médica tiene una participación importante, ¿sí?, y en la cual deberá de comprometerla para que nosotros se forme ese binomio y hagamos un trabajo más productivo, ¿sí? Y bueno, pues quisiera yo compartirle tantas cosas, pero bueno, también quiero ceder la opinión de algunos otros de mis compañeros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Medrano. Seguiremos aquí escuchando tanto acopio de conocimiento en cuestiones que en realidad pocas veces se da importancia en los consultorios dentales, por desgracia. Esto que decía de ojo por ojo y diente por diente, pues ya deberíamos muchos ojos, ¿no? A lo mejor los dientes alcanzamos a pagarlos, pero ojos ya deberíamos muchos. Gracias. Bueno, le voy a ceder el micrófono a nuestro queridísimo maestro Rafael Ruiz, cirujano maxilofacial, para que nos dé su punto de vista en relación a esto que se ha estado comentando. Me parece que el área que trabajan tanto él como Juan Carlos López Noriega es un área donde pues posiblemente se tengan que tener el triple o el cuádruple de cuidados que tiene uno normalmente, ¿no? Entonces, Rafita, por favor. Muchas gracias, Lauris, y muy buenos días a todos mis compañeros panelistas y a todas las personas que nos están escuchando. Son unos temas de mucho interés los que estableció en la mesa de trabajo Laurita, que habla fundamentalmente de la interespecialidad. Yo creo que hoy en día es realmente imposible trabajar sin una interrelación con las demás especialidades. Hace muchísimos años yo me acuerdo que un maestro muy viejo, que era el doctor Rafael Lozano, que fue un eminente periodoncista, él decía que solamente se tenían que estudiar dos especialidades requerían de un tratamiento realmente post licenciatura, que eran la cirugía y la ortodoncia, que eran las únicas que realmente requerían un entrenamiento muchísimo mayor. Yo creo que en aquel entonces se pensaba que los alumnos de licenciatura salían perfectamente bien calificados en operatoria dental, en prótesis, en endodoncia y en periodoncia. Hoy sabemos pues que no salimos nada bien preparados, ¿no? Por eso yo creo que se han establecido tantas especialidades y realmente no se puede ejercer sin tener interconsulta con muchos otros especialistas. Al menos fundamentalmente las especialidades que abrazamos Juan y yo, que es la cirugía oral y maxilofacial, pues todos los pacientes vienen referidos de otro especialista, todos. Es muy raro que nosotros tengamos clientes personales particulares, en virtud a que no ejercemos ninguno de los dos la odontología general ni ninguna otra especialidad. Hacemos exclusivamente nuestra especialidad. Me imagino que igual algunos periodoncistas, endodoncistas, ortodoncistas, etc. Entonces nuestra vida diaria es siempre en la interdisciplina,
¿sí? Manejamos pacientes referidos con otros colegas y manejamos pacientes que son muy manejados interdisciplinariamente. Un ejemplo clásico, bueno, pues es la implantología hoy en día con los protecistas. Sí, yo considero que un implante bien o mal puesto puede ser salvado o echado a perder por una rehabilitación inapropiada. Igual el protecista no puede trabajar sin que nosotros tengamos al menos elementos cognitivos esenciales para poner los implantes donde deben ser y poner los implantes en una buena posición. Yo creo que muchos de los tratamientos de implantes fallidos pues son porque los pusimos en un lugar que no era tal vez el más indicado, a pesar de que hoy en día las empresas de implantes nos hacen unas guías extraordinarias quirúrgicas, las hacen muchas veces fundamentadas en las posibilidades óseas, en las posibilidades anatómicas del nervio, del seno, etcétera, etcétera, pero no necesariamente en relación a los requerimientos protésicos. Entonces yo creo que ahí una de las áreas en desarrollo, que es la implantología, y digo desarrollo porque aunque lleva 30 años, pues sigue desarrollando cada día más. No podemos ejercerla sin el concurso del protecista que nos diga dónde, cómo quiere los implantes que se los pongamos, y ya veremos si la anatomía o el sitio desde el punto de vista hueso en donde quiere que pongamos el implante es factible o no es factible. Antiguamente era mucho la idea de poner el implante donde se pueda, no necesariamente donde se deba, y hoy en día pues no se puede ejercer la implantología sin el concurso de la interespecialidad con prótesis que nos diga dónde exactamente quiere sus implantes para poder hacer su distribución de fuerza, su distribución de cargas, para poder liberarlos de contactos oclusales excesivos. Y otra área en donde tenemos también mucha interacción pues es con la ortodoncia. ¿Sí? Cada día son más y más los pacientes que solucionan sus problemas dentomaxilofaciales con cirugía. Antiguamente el ortodoncista enderezaba dientes y nosotros movíamos huesos, y el ortodoncista lograba obtener resultados satisfactorios porque al paciente prógnata le compensaba su maloclusión, le dejaba los dientes más o menos funcionando bien, pero lo dejaba con un perfil prógnata. Y nosotros, cirujanos, queríamos corregir un perfil prógnata sin reparar a ciencia cierta en la oclusión del paciente. Entonces, otra de las especialidades en las que interrelacionamos mucho, y no se diga con el odontólogo general y con el patólogo, que nos refieren gran cantidad de patología. Entonces, yo no concibo el ejercicio de la cirugía oral y maxilofacial y de la odontoestomatología en general sin tener un concurso y una participación interdisciplinaria. Yo sigo pensando que los odontólogos de práctica general son posiblemente los mejor preparados de la odontología, siempre y cuando estén actualizando, estén estudiando, estén leyendo, asistiendo a cursos y congresos. Yo considero al odontólogo de práctica general como el odontólogo mejor preparado de todos nosotros. Cualquier odontólogo de práctica general sabe muchísimo más de odontología que yo, muchísimo más, y está mucho mejor preparado que yo, y seguramente el odontólogo de práctica general a lo mejor está mejor preparado que el protecista en relación a endodoncia, en relación a de elementos básicos de periodoncia, etcétera. Entonces sigo considerando que el odontólogo de práctica general, a pesar de lo mucho que nos hayamos especializado algunos, pues sigue siendo el odontólogo general el mejor preparado de todos nosotros para el manejo integral de la consulta odontológica. Y creo que todos los odontólogos generales bien preparados son los principales profesionales que recurren a la interespecialidad. Sí, creo que todos los que recibimos referidos, tanto el periodoncista, el endodoncista, hasta el protecista, vienen referidos de un odontólogo general que sabe, como tú decías aquí, los límites de sus aspectos cognitivos y técnicos para poder solucionar un problema. Entonces, yo lo considero a él como un especialista de la odontología general, no como alguien que no tiene una especialidad. Él se ha especializado en odontología general y él busca la interdisciplina con muchas otras especialidades. Y creo que ya no hay tanta rivalidad como podía haber antiguamente entre algunas de las especialidades. Si se acordarán ustedes cuando se trataban de unir las dos especialidades, odontopediatría y ortodoncia, y vivían peleándose los odontopediatras con los ortodoncistas de por qué
estás haciendo ortodoncia interceptiva y ahora ya estás poniendo brackets. Antes nomás hacías extracciones seriadas para dar una mejor función, ahora ya estás poniendo brackets, y el endodoncista con el periodoncista. De hecho, había algunas escuelas que ofrecían cursos de endoperio, ¿sí? Entonces trataban de fusionar algunas especialidades que se vio que no era factible, ¿sí? Porque cada especialidad requería su tiempo específico de entrenamiento, o la cirugía cambió de 2 años hace 40 años a 3 años, y ahora es 4 años, y en algunos lugares se está haciendo a 5 años. La ortodoncia, al menos en la Facultad de Odontología, ya cambió de 2 a 3 años, creo que la prótesis también, creo que la periodoncia también. Entonces, pues si vamos a fusionar endoperio, pues van a tener que ser 6 años, y si vamos a fusionar ortodoncia y ortopedia, pues van a tener que ser 6 años, entonces vamos a ser súper especialistas que van a abarcar mucho y van a apretar poco, como dice la gente del pueblo. Entonces yo creo que las especialidades como están instituidas en combinación con el odontólogo de práctica general es la mejor forma de ejercer la odontoestomatología. Muchas gracias, doctor Ruiz. Voy a tratar de ver si podemos hacer enlace con el doctor Darío González Núñez, odontopediatra. Nos gustaría escuchar el punto de vista de un odontopediatra, si existe alguna controversia en la atención de tu paciente con respecto a alguna otra especialidad. No, al contrario, de igual forma como están mencionando los expertos, nuestros compañeros panelistas, considero que ya no podemos delegar nuestra responsabilidad en una consulta y limitarnos a querer abarcar todas las áreas. Máxime en nuestra especialidad, donde se trata a un niño y que se encuentra en crecimiento y desarrollo, y que este niño va a tener problemas de muchas índoles, ¿no? Como bien decía el doctor Rafa Ruiz, pues muchas veces nosotros requerimos de cirujano maxilofacial en un inicio, nosotros interactuamos ya en etapas de dentición mixta con los ortodoncistas, en problemas de lesiones profundas con endodoncistas. Cuando el paciente llega a la etapa de pubertad también tenemos contacto con periodoncistas y demás áreas afines, además de que no solo la interconsulta la hacemos con las áreas propias de la odontología, sino que también tenemos una intercomunicación con muchos de los médicos que pueden ayudarnos a resolver problemáticas. Hablamos específicamente de genetistas, patólogos, pediatras y algunos más, inclusive que son de nuestra misma área, como pueden ser los odontólogos formados en una institución hospitalaria, odontopediatras, y que la educación y los planes de estudio difieren entre nosotros y que necesitamos apoyarnos entre ambos. Creo que más que decir hoy día no quiero trabajar, no quiero remitir a mi paciente, el trabajo en equipo es totalmente necesario y debemos hacer partícipes a las demás especialidades. Ese sería mi punto de vista al respecto. En cuanto a esta plática que nos diste sobre todo lo que son alteraciones del desarrollo en los niños, ¿qué tanto observas tú en tu consulta que la falta de conocimiento de algún odontólogo general o algún odontólogo que vio al niño en un momento determinado dejó pasar por alto este tipo de alteraciones porque no había un conocimiento, porque no hizo una remisión a tiempo? ¿Y puedes abrir tu micrófono para contestarnos? Bueno, en base a la pregunta que me hace, creo que más que en algunos casos podríamos hablar de una negligencia cuando no se quiere actuar a tiempo, o cuando a veces tenemos miedo de remitir al paciente porque pensamos que podemos perderlo, ¿no? Que al final de cuentas el especialista puede llegar a quedarse con el paciente y demás, pero en la mayoría de las veces yo considero que la falta de conocimientos, la falta de preparación es lo que conlleva a no remitir al paciente, hablando específicamente de una cuestión de maloclusión. En mi experiencia y en lo que he observado en algunas instituciones donde laboro, los planes de estudio enfocados al área de ortodoncia, ortopedia, bueno, prácticamente se basan en cuestiones de elementos de diagnóstico, más sin embargo no se nos plantea una alternativa o no se nos hace medir el impacto o la magnitud de una situación que pudiera trascender en no ser detectada a tiempo y no ser diagnosticada, a que en un futuro el paciente tenga un procedimiento quirúrgico. Hoy podemos observar que niños que presentan alteraciones en su aparato estomatognático, a temprana edad podemos tratarlos y dejarlos en condiciones óptimas a los 4 o 5 años y esperar que continúe su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, muchos de estos pacientes que no van a ser atendidos de manera oportuna, las condiciones se van a ir complicando día a día y entonces esto favorece a que las condiciones
sean aún más observadas en el paciente y que la resolución pudiera ser netamente quirúrgica. Entonces yo creo que la educación continua debería hacer esfuerzos por detectar huecos como este en el área de ortopedia, que si bien contempla en parte la odontopediatría y también la ortodoncia, no contamos con diplomados o una especialidad en ortopedia maxilofacial que pudiera apoyarnos y decir, ¿sabes qué? Tu tratamiento es netamente ortopédico o tu tratamiento requiere una terapéutica ortopédica ortodóntica o inclusive puede ser ortopédico ortodóntico quirúrgico. Entonces las instituciones deberían de preocuparse por generar programas de estudio o algunos diplomados que estuvieran orientados a poder resolver estas problemáticas a las que se enfrenta el clínico, sobre todo el de práctica general. Algún especialista va a tener mayor conocimiento sobre las características propias del niño y favorecerá para que él pueda remitir al paciente. Pero yo creo que estos diplomados deberían estar enfocados en el personal de práctica general. Pues como dice el doctor, el diagnóstico es una de las tareas fundamentales de los médicos y la base para una terapéutica eficaz. En sí mismo no es un fin, sino un medio, y lo indispensable que es establecer el tratamiento adecuado. Hay quienes lo señalan como la parte más importante del trabajo médico, pero a pesar de eso conlleva muchas dificultades cuando se explica y se enseña cómo realizarlo, porque además de conocimiento implica experiencia clínica, vivencias y aprendizajes significativos en el diario caminar de una labor clínica. Se han publicado algunos trabajos sobre el diagnóstico médico, pero creemos que no se ha abordado el tema con la frecuencia requerida. Si bien es cierto que no pocos aspectos de este proceso son ignorados o mal comprendidos, tener una orientación sobre sus bases y reglas constituye una valiosa ayuda para el trabajo diario. Vamos a ver si podemos hacer contacto con el doctor Licona. Fernando, ¿me escuchas? Perfecto, muy bien. Pues agradezco la invitación nuevamente a Inteligencia Dental, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y un saludo a todos los panelistas, colegas que están conmigo en este evento. Haciendo referencia a lo que se acaba de mencionar con respecto a lo que es el diagnóstico, recuerdo en alguna ocasión el haber tenido la fortuna de conocer al doctor Enrique C. Aguilar. El doctor Enrique C. Aguilar, al terminar su conferencia, nos preguntó a los que estábamos cursando el último semestre de la carrera de odontología en ITEC que quién iba a hacer alguna especialidad. Varias manos se levantaron y él empezó a preguntar, ¿tú qué vas a hacer? Ortodoncista, cirujano maxilofacial, endodoncista, periodoncista. Muy bien, los felicito, eso es muy fácil. Es muy fácil ser algún especialista, pero esta carrera se llama cirujano dentista. Aquel que sepa diagnosticar un problema periodontal, diferenciarlo de un problema pulpar, detectar una maloclusión, ese es un cirujano dentista. La odontología es integral. No podemos no relacionar una especialidad con la otra, porque hay que tomar en cuenta que nuestro objetivo es satisfacer finalmente al paciente. Y detrás del diente está el paciente. Y hay que pensar en el paciente como nuestra entidad, la cual le vamos a solucionar los problemas. Con respecto a la interacción en algunas otras de las especialidades, debemos de tomar en cuenta que la mayoría de los problemas se presentan cuando la comunicación se pierde o es defectuosa. Si vamos a remitir o se nos va a remitir algún paciente, entablar comunicación directa con el revisor o con el especialista a quien vamos a nosotros enviar a nuestro paciente será fundamental para que la víctima, en este caso, que es el paciente, y que queremos verlo como la persona a la que le estamos solucionando un problema de manera integral, no caiga en el conflicto. Hay que respetar las especialidades, pero hay que conocer todas y cada una de ellas para saber hacia dónde encaminar a ese tipo de problema que atravesó la puerta del consultorio. El paciente siempre va a acudir a nosotros al consultorio por dos situaciones, o una situación estética o una situación algésica. Hay que solucionarle el problema al paciente, hay que establecer una correcta comunicación con los especialistas
y hay que darle el trato y el servicio al paciente con calidad y calidez. Gracias, Fernando. Efectivamente, y me parece que este es un aspecto que ha salido a relucir en varios de los panelistas desde el momento de su plática. Yo me acuerdo, como decía el doctor Francisco Salcido, que en paz descanse y que fue profesor mío de periodoncia, él decía que el que trabaja con las manos es un artesano, el que trabaja con las manos y la cabeza es un artista, pero el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un verdadero cirujano dentista. Me parece que muy acertada esta forma de ver nuestra práctica. Respecto a esto que se ha estado hablando, ¿nos pudieran decir algo de cuáles son los aspectos que debe uno cuidar en una interconsulta? Vamos con el doctor Juan Carlos López Noriega. Laura, yo brevemente, a manera de conclusión de la primera pregunta y lo que planteamos inicialmente, podría decir que, oyendo a los panelistas y a la gente que nos está hablando desde fuera, podríamos resumir que efectivamente el llegar a un diagnóstico es el punto principal para tratar de curar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, como a manera de receta, es importante recordar las bases para llegar a este diagnóstico. Y creo que la historia clínica, que en muchos consultorios dentales y en muchos consultorios médicos también, se salta a veces por motivos de tiempo, por motivos de demasiada consulta o de poca seriedad en la consulta, se pierde muchísima información. Esa información es muy valiosa, a lo mejor no para nuestra especialidad, pero sí para otras especialidades. Entonces, el tener la costumbre y, como decía el doctor Medrano, verlo desde un punto de vista legal, uno tiene la obligación de hacer una historia clínica. Este es el primer paso adecuado para llegar a un diagnóstico. Segundo, también lo mencionaba el doctor Medrano, solamente no estoy de acuerdo en él en alguna cosa. Él dijo que no hay que invitar a comer a los pacientes, y el doctor Rafael Luis a mí siempre me enseñó que si estaban guapas sí había que invitarles a comer. Es mi único punto en el que estoy en desacuerdo. El segundo punto, como él mencionaba, nosotros en cirugía y en otras áreas hacemos un análisis psicosocial del paciente, porque es muy importante escuchar al paciente, es muy importante situar al paciente en el medio ambiente en el que vive, en su medio socioeconómico, y qué es lo que quiere el paciente, porque muchas veces, me acuerdo perfecto de Rafa cuando nos decía que ya sentamos al paciente, ya estábamos a punto de operarle el labio o el paladar, y él venía porque le dolía una muela o porque le salió un absceso. Escuchar al paciente es un segundo punto importante, y hay ciertos puntos críticos en este análisis psicosocial del paciente que no podemos tratar en este momento. De ahí saltaríamos ya a establecer un diagnóstico, y un diagnóstico presuntivo. Y para establecer un diagnóstico definitivo, yo diría que es conveniente muchas veces, y en todas las especialidades y en la práctica de la odontología general, hacer una lista de problemas, y de esta lista de problemas podemos definir qué tipo de especialistas puede resolver cada uno de estos problemas. Esta es una mecánica, y esto es algo que debe darse ya por hecho en cualquier consultorio, trátese de cualquier especialidad. Y una vez establecida esta lista de problemas y habiendo conocido a fondo al paciente desde el punto de vista médico y psicosocial y bucal, entonces sí podemos hacer una lista de un plan de tratamiento que nos lleve a buen puerto, a buen fin. Pero yo quisiera hacer mención de algo muy importante, que es que no nos olvidemos de la prevención, porque muchas veces el odontólogo, sobre todo endodoncistas, reciben a los pacientes ya sin la posibilidad de hacer prevención. Y una de nuestras tareas en la medicina mexicana es el realizar prevención.
Y para hacer todo, para amalgamar todo este conjunto de procesos de historia clínica, de lista de problemas, de análisis psicosocial, de planes de tratamiento y prevención, necesitamos actualización. Y para eso estamos aquí reunidos, y yo sigo felicitando a Héctor y a toda Inteligencia Dental y al colegio y a ti, Laura, por permitirnos estar ante tanta gente y a nosotros mismos, seguirnos actualizando en todos estos temas tan importantes y tan trascendentes. Gracias. Sí, la realidad es que me parece que los agradecidos somos nosotros de tener gente tan brillante en este primer intento de acercamiento con una educación a distancia a través del colegio, que era uno de los puntos del programa cuando yo tomé la presidencia, ¿no? El tratar de acceder a este tipo de tecnologías para hacerlo de una manera más amplia, ¿no? Hacerlo de forma masiva. Ciertamente concuerdo contigo en cuanto a lo importante que es el conocer el motivo de la consulta del paciente, ¿no? Saber que lo que voy a hacer verdaderamente va a resolver su necesidad y su inquietud. Y la otra parte, ¿no? Respecto a esto de recordar que la misma Organización Mundial de la Salud establece que la salud es el estado biopsicosocial, y en algunos aspectos incluye también el espiritual. Entonces ciertamente sería un tema muy grande para hablar de él, pero me parece que es algo que no podemos olvidar. Y esta parte de la prevención, considerando que también existen niveles de prevención, ¿no? Como dices, en muchas ocasiones el paciente ya no tiene muchas posibilidades de prevención, sin embargo cualquier actuación adecuada de nosotros está dentro de otro de los niveles de prevención para evitar problemas más adelante. Le voy a pasar el micrófono a la doctora Ana Laura Pichardo para que nos dé un punto de vista respecto a esto. Muchas gracias, doctora. Bueno, es que desde que escuché la pregunta de cuáles serían los aspectos a cuidar en una interconsulta, lo primero que me vino a la mente, no sé si fue proyección o qué, fue la cuestión de la ética profesional, de no olvidar que entre los diferentes especialistas que vamos a tratar al paciente, no olvidar el principal objetivo, que es la salud del paciente, ¿no? Muchas veces sale el ego de cada especialista, de tratar de no, yo lo que estoy diciendo es lo que es y solo se puede hacer esto, y entonces empieza una discusión en vez de ser una interconsulta, ¿no? Entonces creo que la ética profesional es uno de los factores importantes a cuidar en una interconsulta. Otro es la comunicación, ¿no? El yo entendí que tú dijiste o que tú querías decir, no, o sea, el decir, ok, vamos a quedar en este tratamiento, vamos a tratar de esta manera al paciente, sobre todo porque la interconsulta es una manera, es una apertura de conocimientos. Hacer una interconsulta es que cada especialista se abra a diferentes posibilidades, que no nos cerremos a lo que nuestros conocimientos específicos quieren dar como tratamiento, ¿no? Entonces, independientemente de la historia clínica, el análisis del paciente, el diagnóstico, demás, creo que dentro de la interconsulta ese factor que estoy mencionando es algo que ha limitado mucho que se realicen muchos tratamientos interdisciplinarios o multidisciplinarios, ¿no? Entonces, aquí la idea es, ok, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es la salud del paciente, ¿no? El paciente es el objetivo, el paciente es el que hay que conocerlo, hay que ver cuáles son sus necesidades, qué le podemos ofrecer, y también entonces a partir de esto se evitan todas estas situaciones que pueden echar a perder, que pueden limitar un tratamiento multidisciplinario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, muchísimas gracias. Aspectos muy importantes, esta parte de la ética, ¿no? Como mencionaban hace un rato, el remitir a un paciente y no tener la seguridad y la certeza de que el paciente regresa y que solamente va a ser atendido en el área en donde estamos buscando esta intervención del otro especialista. La parte de no olvidar que lo más importante es la salud del paciente, ¿no? Nuestro objetivo único y final debiera ser siempre ¿no? La comunicación, ¿no? El no fallar en estos aspectos que yo tengo que informar a la persona con la que estoy haciendo la interconsulta, y el recibir la información de regreso
para también saber en qué punto se encuentra mi paciente, ¿no? Yo me pregunto cómo queremos resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas, como decía Albert Einstein. Yo diría que esto entonces sí ya no es paradójico, sino, con perdón de la audiencia, se convierte en parajódico, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo el poder tener estos aspectos bien contemplados. Muchas gracias y un saludo por allá a todos mis maestros, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues escuchando solamente a ahondar en dos aspectos principalmente, creo que hemos dejado de fuera algo o a un personaje muy importante, por lo menos en la vida de los dentistas generales y de los protecistas que nos dedicamos a esto, que es el técnico dental. Yo creo que el técnico dental también debe de ser parte del equipo interdisciplinario, y nuestra primera tarea tiene que ser también profesionalizarlo, puesto que en Europa yo les puedo decir que no solamente es una carrera, sino es una especialidad a nivel maestría, en la cual los técnicos manejan toda la información acerca de la oclusión, la articulación, el uso de muchos materiales que se pueden utilizar para la odontología. Y bueno, nada más ahondando un poquito en esto de lo interdisciplinario, yo tengo la fortuna de trabajar aquí en mi oficina con un equipo interdisciplinario. Yo no sé qué haría sin ellos. Tengo a mi endodoncista, a mi periodoncista, a mi cirujano, a mi ortodoncista, a mi odontopediatra. Yo no concibo hoy un trabajo que no sea interdisciplinario. Yo les mencionaba alguna vez a mis alumnos que el especialista tiene dos instancias. Se supone que sabe más de un tema, pero también comienza a ignorar más de los otros. Y para eso están nuestros especialistas en nuestro equipo, para ayudarnos y dar al paciente finalmente salud. Digo que muchísimas gracias, que qué bueno que sí pudimos al final enlazarnos contigo, porque es importante esta última moción que hiciste respecto a la importancia del técnico dental, ¿no? Cuántas veces un excelente trabajo en consulta, en la práctica, no resulta con la esperanza que nosotros tenemos de solucionar el problema del paciente, porque no tuvimos una buena comunicación con nuestro técnico dental. Y también un excelente trabajo de ellos, cómo puede perderse cuando nosotros no estamos haciendo el trabajo adecuado. Muchas gracias, Rubén. No sé si por ahí podamos ver al doctor Mitre. Parece ser que no pudo conectarse el doctor Mitre para oír esta parte de la ortodoncia. Sin embargo, bueno, me parece que es muy importante el haber tenido hoy a tantos especialistas juntos y que nos den estos diferentes puntos de vista, considerando que hay un punto común, que hay un punto donde se relacionan todas las especialidades y donde verdaderamente nuestro trabajo se basa en cimientos claros e importantes para el aspecto de nuestro paciente. No sé si hay alguna otra intervención. Vamos a pasar el micrófono al doctor Juan Medrano para que nos comente. Bueno, pues aquí estamos de regreso para compartirles algunas cuestiones que en el área pericial lo hemos permeado. La relación entre el profesional de la salud, cualquiera que sea, y el equipo multidisciplinario y su paciente, también tiene que ver con los familiares. Pero todo esto finalmente debe de quedar evidencia escrita. Si bien la historia clínica es el documento base para iniciar esta relación de confianza que ya les había comentado, también deberá haber un compromiso y una clara conciencia de qué va a involucrar esa atención. Hablo de que
en lo que es el requisitado de los diferentes formatos para establecer no una historia clínica. La historia clínica es parte de un conjunto de documentos de acuerdo al servicio que se vaya ofreciendo y depende de ese servicio, si es privado, público, institucional. Inclusive hablando de las universidades, pues son clínicas de escuela o hospitales de escuela, donde la misma ley reglamenta en lo que compete que la documentación deberá de ser clara y de acuerdo al servicio que se establece. Por ejemplo, no necesariamente siempre vamos a establecer una historia clínica como tal de aparatos y sistemas. El paciente en la mayoría de la consulta, lo sabemos, en más de un 80-90% en estudios, llega pidiendo ayuda a través de un servicio de urgencia. Y bueno, para el cirujano dentista le es muy gravoso, cree que no es necesario establecer una historia clínica por aparatos y sistemas, pero tenemos el recurso de la nota de urgencia médico-odontológica. Que bueno, los que estamos participando en lo que es las reglamentaciones a través de la Secretaría de Salud y del Comité de Normatividad, donde se han estado elaborando, efectivamente hemos dicho que hay documentos que no sean gravosos para el profesional y que sí sean obligados y en los cuales vayamos integrando ese tipo de evidencia médica y que el paciente esté consciente de ello. Si bien la historia clínica que mencionábamos en uno de los apartados al finalizar la recopilación es darle una ruta clínica, esto es, con qué otros profesionales existe la necesidad de trabajar al mismo tiempo y tal vez detenernos en ocasiones si el paciente de urgencia requiere una atención muy especializada. Y eso debe de quedar evidenciado y claro. La nota de urgencia médica que les comentaba, esto ya se han elaborado formatos muy sencillos, muy prácticos, pero que cumplen con la normativa que exige para ello. Y al paciente le podemos dar una atención urgente en el cual involucre nada más la capacitación de la competencia que tenemos y después compartirlo con la interconsulta, pero también con la evidencia del motivo de por qué llegó. Y es importante este documento que se tenga de inicio. Ahora, si hay la oportunidad de una consulta abierta, bueno, estableceremos la historia clínica. ¿Qué tiene que ver con si ese paciente entendió el compromiso de lo que es su atención y el beneficio que va a recibir, regresará y entonces estaremos integrando toda una serie de documentos que ya lo comenté yo en lo que es la integración del expediente clínico, pero le falta el otro apellido, odontológico. Muchos médicos dicen que el expediente es clínico y se acabó. No. Nosotros existen muchas cuestiones muy específicas como son los registros gráficos y algunos aspectos de métodos de auxiliares que son propios del área. Entonces, más bien el expediente clínico odontológico, si es compartido en una institución, deberá ser parte de un expediente clínico, pero sí tener esas peculiaridades. El otro es la ruta a seguir desde el momento en que se establece una relación con el paciente y llevarla documentada, porque cuando hay una controversia médica se nos solicita que les platiquemos la novela, del por qué, para llegar al motivo del por qué. Si durante 2 años se estuvo atendiendo a ese paciente y llevaba una relación sin conflicto, ¿por qué se da después de 2-3 años? Entonces yo invito a los profesionales de la salud, independientemente de su documentación, y ya hablo de esa asesoría para los formatos de acuerdo al servicio que se deba de establecer, porque sí es muy estricto en este sentido, y finalmente lo que nos solicitan a ver es tener una nota de evolución. La nota de evolución es un documento como la carta de consentimiento independiente a la historia clínica, no lo quieran unir, y que realmente sea la relatoría desde el inicio de esa atención médica y que el paciente paso a paso vayamos teniendo acuerdos y lógicamente él establezca su satisfacción de esa atención. Eso es muy importante porque cuando se establecen las controversias con los peritajes odontológicos por el motivo que sea, ya sea por aquí quiero aprovechar que los únicos que pueden solicitar ese tipo de documentación son 2 instancias oficiales, una que es conciliatorio y medio alterno, que da la oportunidad de llevar amablemente, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y no solo centralizada, sino también a sector estados de la República, y aquel que en un momento dado no busca la conciliación, y lo digo abiertamente, que son los ministerios públicos. Ellos buscan quién dañó a quién y si realmente hay evidencia de ello. Y entonces en las 2 instituciones van a solicitar lo mismo, que es la representatividad de que realmente está facultado para ejercer la profesión, y si no de antemano pues ya es un delito.
Esto lo hago con el aviso a lo que son los asistentes dentales y los técnicos dentales, que muchas veces convierten sus laboratorios en consultorios y son atrevidos a realizar tratamientos especializados, inclusive de odontología integral básica, y lógicamente pues estarían en un gran problema y no tienen toda la documentación. Ahora, todo esto siempre se va a solicitar porque dicen, bueno, tú entablas una relación de confianza con ello y debes de evidenciar cuál fue tu metodología, el antes, el durante y el después. En eso también se establece el compromiso que el paciente adquiera a recibir una atención informada, clara y sencilla. El otro es el consentimiento informado. Dicen que hay un consentimiento informado general para... No, es de acuerdo al tipo de servicio. Pero bueno, ya también tenemos avance en estos formatos y nada más es ir a adaptar. Tal vez la estructura del documento es la misma, pero el contenido hacia dónde va dirigido, eso es diferente. ¿Y por qué hablo de estos documentos? Básicamente, cuando evalúan nuestro proceder médico, cualquiera que sea, nos van a solicitar el documento de inicio, una historia clínica o una nota de diligencia médica, una carta de consentimiento informado para validar esa relación, cómo se estableció, y la relatoría de inicio hasta por qué se interrumpe la atención. Y para terminar, lo que son los elementos de diagnóstico. Y lo digo abiertamente, a veces somos muy ligeros en hacer acuerdos laboratorios y hasta utilizamos documentación de ellos, eso no debe de ser. Nosotros somos los responsables sanitarios del establecimiento y la participación y debe de estar personalizada. Esto está en un artículo de la Ley General de Salud, en el 37, y se estableció también en la norma oficial que es competente a las actividades odontológicas, estamos hablando de la 013-2006. También voy a compartir que ahora la norma oficial del expediente clínico en general no es la 168, ya hay una modificación, que ahora es la 04-2012. Y si hablamos de medios electrónicos, con mayor razón. Entonces veamos cómo va avanzando la tecnología y debemos de adecuar todo lo que es el avance de tecnología a lo normativo, pero sin perder la sensibilidad de que estamos tratando un ser humano, como quisiéramos que nos trataran, porque siempre estamos de este lado y nos olvidamos que también nos enfermamos, somos vulnerables a caries, a todo proceso infeccioso, y entonces ahí sí exigimos lo que no damos. Gracias. Muchas gracias, doctor Medrano. Como el tiempo apremia aquí en estas conexiones, me gustaría que nos dieran un breve mensaje sobre el conocimiento que hemos adquirido durante esta semana de academias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Le voy pasando el micrófono a cada uno para que nos den un breve mensaje, para que nos dé tiempo de todos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Laura. Yo sería entonces nada más incisivo en el hecho de 2 puntos, la prevención y la actualización. Creo que la calidad de vida de los pacientes y del mexicano en general se vería muy beneficiada si en realidad se aplicaran todos los programas de prevención. Y lo vivimos muy de cerca con Rafa en los programas del labio paladar hendido, en donde siempre vamos a ser operadores, a ser cirujanos, y en pocas ocasiones, que yo recuerde 2 o 3 veces, hubo la posibilidad de llevar genetistas y diferentes especialistas para que buscaran la causa de por qué se presentaba tan frecuentemente una deformidad de este tipo en ciertos estados de la República. Y segundo, la actualización, porque ahora que lo vemos y lo vivimos con todos estos medios electrónicos, la información crece, nada más que es muy importante evaluar todo tipo de información. En el punto que yo traté, que es las células troncales, para mí es de vital importancia hacerles saber que no todas las páginas que abran en el internet que digan stem cells o células troncales o células madre son tratamientos válidos, son tratamientos validados por la medicina en general. Hay desgraciadamente hay muchas mentiras, hay mucho mal manejo del paciente y de los dineros del paciente, y esto requiere de muchísima seriedad. Entonces lo mejor es remitirse a los journals y a los libros que hablan de todas estas ciencias básicas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Juan Carlos.
seguimos así, Rafita. Sí, seguimos cerrando. Muchas gracias, Laurita, y muchas gracias a los que nos están escuchando. Yo quisiera resaltar dos puntos importantes de vista. Uno de ellos creo que lo acaba de mencionar Rubén, o lo mencionaste tú, Juan, en relación a que el especialista a veces se quiere sentir vaca sagrada, y eso se da muchísimo en los cirujanos, que los cirujanos jóvenes, inmaduros, se quieren sentir superiores a otros especialistas. Yo siempre les hago saber a mis residentes, no se les olvide que antes de ser cirujanos orales o maxilofaciales, somos odontólogos, y que como odontólogos somos los peor preparados. Entonces, comentar que los especialistas deben de ser más humildes, más sencillos, reconocer que, como creo que lo mencionó Rubén, mientras más avanzamos en el conocimiento de algo, más olvidamos los conocimientos generales. Entonces, pues sí, somos especialistas, conocemos bien de nuestra especialidad, pero somos los más carentes de conocimientos en relación a la odontología general. Yo por eso siempre defiendo muchísimo el ejercicio de la práctica de la odontología general, de las personas que están en preparación continua, de las personas que investigan la literatura científica reciente, los materiales recientes, que basan su ejercicio profesional siempre en prácticas científicas y no necesariamente en prácticas informativas por laboratorios comerciales. Creo yo que el odontólogo de práctica general es como el internista en la medicina, es el hombre que más debe de saber de odontología general y que es el que los trata, y que cuando no los puede tratar porque excede su capacidad cognitiva o técnica, es el que los va a referir, y fomentar mucho la interdisciplina. Yo, por ejemplo, nunca permití, desde la época en que yo era coordinador del posgrado, en donde el maestro Filiberto Enríquez era coordinador del periodoncia y era coordinador y luego fue director de nuestra escuela, él me insistía mucho que por qué los residentes de cirugía no rotaban un tiempo en periodoncia, y le decía yo, porque luego van a sentirse periodoncistas, entonces no van a saber ni hacer periodoncia ni hacer cirugía maxilofacial. Mejor que se confinen su conocimiento a una práctica quirúrgica diferente a la periodoncia, que es la cirugía oral y maxilofacial. Y nosotros respetamos tanto la interdisciplina que, en lo particular, en nuestro posgrado nunca se ejerce un tratamiento de periodoncia, sino que siempre se refiere a otra especialidad tan afín como puede ser la periodoncia y la cirugía. Entonces, respetar siempre la interdisciplina, respetar las demás especialidades, acudir a ellas cuando es necesario, y felicitar mucho a los odontólogos de práctica general, que son, para mi gusto, los mejor preparados y los que más hacen por la salud general de nuestro pueblo. Gracias, Rafa. Fernando, ¿me escuchas? A ver si nos puedes abrir tu micrófono para escuchar tu mensaje final. Correcto, doctora. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues no nos queda más que agradecer el que nos hayan hecho esta grata invitación, que hayamos compartido este panel con los colegas, y el mensaje final pues simplemente será el hecho de pertenecer a alguna asociación, a algún gremio o alguna academia, colegio, obviamente nos pone un nivel de responsabilidad mayor para poder transmitir a nuestros semejantes y los que nos dediquemos a la docencia, el poder transmitir esas experiencias, que no es otra cosa más que vivir lo que en algún libro quedó plasmado y conformamos nosotros con respecto a las experiencias que vamos viviendo. Cada paciente que atraviesa el umbral de la puerta del consultorio viene con necesidades diferentes. Aquel que en alguna ocasión llegó a pensar que el odontólogo es muy cómodo porque es su propio patrón, pues la verdad es que no es cierto. Cada paciente que atraviesa el umbral del consultorio viene con una necesidad diferente. Ese es nuestro patrón. Así que no nada más tenemos un jefe, tenemos muchos jefes y tenemos que respetar esa entidad del paciente. No me gustaría entrar en una controversia, pero hay que hacer respetar nuestra profesión como cirujanos dentistas y dentro de cualquiera de las especialidades, y tratar a nuestro paciente como nos gustaría que nosotros fuéramos tratados, y transmitir a nuestros colegas, a los alumnos y a la gente
que está dentro de nuestro consultorio, la información adecuada, conveniente y necesaria para formar un grupo cohesivo, un grupo fuerte de especialistas que estamos al servicio de una comunidad. Muchas gracias, doctoras, muchas gracias a todos, colegas. Buen día. Gracias, Fernando. Vamos a pasar ahora el micrófono a la doctora Ana Laura Pichardo para que nos dé su mensaje final. Gracias, doctora. Bueno, retomando un poquito el tema actualización y también el tema que dio la doctora Silves Moreno, que fue un poco sobre implantología. También hacer una observación sobre que la implantología, al volverse un boom ahora dentro del área odontológica, también ha perdido un poco del objetivo que hablaba hace rato, que era el de la salud del paciente, pero también se ha dado un mal manejo de la información sobre implantología. Últimamente se quieren poner implantes todo el día, a todas horas, en todos momentos. El paciente dejó de ser paciente, sino se convirtió en un signo de pesos también, que es una problemática. Yo creo que la información, la nueva tecnología que tenemos es maravillosa siempre y cuando sea utilizada adecuadamente, ¿no? Entonces, que no se pierda ese objetivo, que podemos utilizar tecnología, que debemos hacer uso de esa tecnología, pero sin olvidar que es la salud, sin olvidar que es un paciente, y para evitarnos pues también a futuro lo que son problemas legales, problemas con el paciente o el punto más importante, dañar a un ser humano, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Tendremos por ahí a Darío, el doctor Darío González Núñez. Si estás, Darío, si nos puedes abrir tu micrófono. Ok, bueno, aquí como mensaje final, en primer lugar, como bien dicen ustedes, el agradecimiento al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por esta invitación que nos hacen para mostrar un poco de lo que hacemos en cada una de nuestras especialidades, y yo creo que el mensaje importante sería el proceso de actualización, que creo que en conjunto de la mano de inteligencia dental, esta labor que hacen por tener programas de actualización importantes y con buenos conferencistas y que son frecuentes, eso favorece a que el clínico de práctica general y el especialista que se encasilla un poco más en su consultorio tenga la oportunidad de estar pendiente de cuestiones de actualización y demás. Y ya en cuestión de la remisión de los pacientes, considero que también, a pesar de los avances tecnológicos y científicos que podríamos tener, siempre debemos de considerar las preferencias de los pacientes y ser explícitos al momento de brindarle al paciente una nota de remisión, una interconsulta, el explicar el por qué, el procedimiento y para qué y en qué consiste, porque de esta manera también orientamos al paciente sobre cuál es el objetivo y pronóstico de nuestro tratamiento, y también, ¿no?, la parte que nos hace la referencia, o sea, estar pendientes y saber con claridad qué es lo que queremos, porque muchas veces ellos hacen una interconsulta y desconocen los procedimientos o nos piden cosas que tal vez ya no apliquen o que no se puedan realizar, y tener un buen equipo de trabajo. Muchas gracias a la audiencia y a todos los especialistas que participaron el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Darío. Gracias por tu participación. Y voy a pasar el micrófono al doctor Juan Medrano para que nos dé su mensaje final. Bueno, pues ante todo agradecerles este espacio. Siempre es importante que se vayan creando espacios de difusión, y más al gremio odontológico, que mucho tiempo estuvo como divorciado por esto de la fragmentación de especialidades. Ya no podemos vivir así. De hecho, se lo digo, en cuestiones de reglamentación y de ley, tenemos que pagar una máxima jurídica que dice: finalmente, el hecho de desconocer lo que a deberes y obligaciones te compete no te exime de responsabilidad. Y bueno, pues hago la invitación a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Academia Mexicana de Odontología y academias hermanas,
tenemos cursos sobre lo que es la capacitación y actualización en materia jurídica, y algo que ya no ahondé sobre esto, pero nosotros tenemos una gran labor en el área pericial que ahorita estamos desarrollando, aspectos de participación, y donde el cirujano dentista de práctica general, como incluyendo al especializado, con formación jurídico-administrativa, él puede ser un aporte de elementos en una defensoría de controversia médica. Esto es, se habilita como perito, y eso es un campo. No le tengan miedo a la legalidad, a las cosas, por eso estudié medicina, no por eso estudié odontología, no, finalmente todas las profesiones se reglamentan. Entonces yo los invito a aquellos que en un momento dado se pensó que nos habíamos extraviado en el camino. Dice, bueno, pues ¿qué hace un cirujano dentista hablando de leyes, hablando de aspectos administrativos? O sea, se les hacía. Y hoy por hoy hemos tenido una gran participación, porque es un equipo, no es de uno, de dos, ¿sí? Y le estamos dando continuidad. Por eso existen las cartas de derecho, por eso existen las modificaciones a las normas oficiales, a los artículos, y seguimos creando documentos donde validen y dignificar a la profesión en su labor y se le reconozca como tal. Y esto lo digo abiertamente, inclusive a nivel internacional, porque recuerden que en muchos países el cirujano dentista está contemplado como un médico primero y luego especializado en un área, en la salud bucal, de tan importantes. En el área pericial, necesariamente les voy a decir algo, somos los que más aportamos elementos en la identificación de una persona tan importante, y lo que vivimos en violencia, tanto así que se han propuesto ya hojas de identificación estomatológica, donde no requerimos más que lo que hemos establecido y integrado en una historia clínica, en un expediente clínico, lo replicamos a través de un documento. Quiere decir que nuestra profesión, con todo el avance en la tecnología, no podemos evadir toda una serie de responsabilidades si nosotros las generamos desde una mala relación médico-paciente y no documentamos, porque entonces estamos desprotegidos y entonces estamos no cumpliendo con una de las obligaciones que se nos cita en lo que es la Lex Artis, que es demostrar nuestra ciencia técnica, arte de la profesión, habilidad y destreza en ello, ¿sí? A través de un documento que, si bien no es el expediente clínico completo, pero sí 2 o 3 documentos que evidencian nuestra participación y de la cual seamos sujetos de evaluación, ¿sí? Y de responsabilidad o omitirla. Y pues agradezco, doctora, a mis compañeros panelistas, y abrimos esa posibilidad de que por favor se enteren toda esa capacitación que tenemos para ustedes, para compartir con mucho gusto las experiencias de caso de los cuales hemos asesorado, con la confidencialidad que se requiere. Muchas gracias, doctor Medrano. Quisiera yo ver si hay posibilidades con Rubén, si nos puedes abrir tu micrófono para que nos des tu mensaje final. Bueno, pues nada más agradecer la invitación que se nos ha abierto al Colegio Nacional a través de Inteligencia Dental, que 2 aspectos principales, pues el trabajo interdisciplinario es sumamente importante, y bueno, pues vamos a lograr, yo creo que un trabajo súper profesional a través de la afiliación a los colegios o a las asociaciones de dentistas. Pues por mi parte invitarlos a que tengan la inquietud, a la gente que nos está escuchando, de abrirse la posibilidad de colegiarse con nosotros, con el Colegio Nacional, que dirige canatinamente la doctora Laura Lladó. Ella dará los datos para colegiarse, y también expresarles que tenemos cursos de educación continua abiertos durante todo el año, y está caminando el de nosotros, el de implantología. Se abrirá el curso básico y avanzados a partir de enero. Pues muchas gracias, y desde Playa del Carmen les mando un cordial saludo a todos, la gente que nos está escuchando, y a todos los maestros que están por allá, que compartieron hoy el micrófono con su servidor. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias a ti, Rubén, y bueno, pues sí, envidiándote como siempre con ese paraíso. Quiero dar el micrófono en este momento al licenciado Joaquín Sánchez de COA Internacional, que nos quiere dirigir
también un último mensaje de cierre antes de entrar a la fase de preguntas por parte de los patrocinadores, que son, como dijimos, COA Internacional, Dentadec, Oral B Crest y por supuesto bajo la sombrilla de Inteligencia Dental. Adelante, Joaquín. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a los extraordinarios panelistas. Bueno, yo quisiera comentar sobre el mismo tema, que el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario es fundamental, pero también un gremio más unido es fundamental, y creo que se requieren de asociaciones dentales más fuertes que representen a más odontólogos para que el mercado mexicano, para que el gremio odontológico mexicano progrese y prospere. Es muy importante la afiliación a los colegios. Sin un gremio unido es muy difícil trabajar en conjunto y crecer. Entonces yo sí hago una invitación a que acudan a sus colegios, acudan al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y busquen la afiliación. Para la educación continua, que es fundamental, pero también para establecer proyectos que ayuden a crecer, que sean asociaciones más representativas de la odontología. Y creo que durante esta semana pasada y el día de hoy en el foro, esto contribuye a unir al gremio, contribuye a entender que todos estamos juntos como patrocinadores, tenemos una responsabilidad muy grande con ustedes para trabajar en conjunto y juntos ser más fuertes en nuestras acciones. Creo que vamos por buen camino. Agradezco a Laura por esta gran iniciativa y cuentan con el apoyo de Dentadec, de Oral B Crest y de COA Internacional para este proyecto y nuevos proyectos que van a venir en el futuro. Muchísimas gracias.